a tu clase virtual del día de hoy. Hoy día empezamos con el desarrollo del tema movimientos sociales y artísticos del siglo XIX. Los orígenes del movimiento obrero. El capitalismo industrial trajo el empobrecimiento de la clase trabajadora. En ese contexto, artesanos y obreros fabriles avanzaron hacia un proceso de organización que dio lugar al surgimiento del movimiento obrero, cuyo carácter fue reivindicativo y revolucionario. Para los trabajadores, su situación era el resultado de una sociedad basada en el utilitarismo y el individualismo. Los artesanos fueron los primeros en reaccionar frente a la introducción de las máquinas y contra las leyes que prohibían los antiguos gremios y los intentos de asociación obrera. Las críticas al capitalismo industrial. En respuesta al modelo capitalista y a la opresión de los sectores bajos de la sociedad, surgieron los siguientes movimientos obreros. El lurismo fue un movimiento surgido durante el siglo XVIII, 1700, que se opuso al uso de las máquinas en el proceso productivo. Muchos obreros destruían las máquinas porque consideraban que éstas les quitaban el trabajo y creaban una competencia injusta. El cartismo. Algunos dirigentes obreros de posición moderada concentraron su lucha política en la búsqueda de derechos electorales. En 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres estableció un programa democratizador organizado, la Carta del Pueblo. Se trataba de 6 puntos con las reivindicaciones políticas más importantes a favor de la acción obrera. Justamente, tomando el nombre de la Carta del Pueblo, es que nace este movimiento llamado cartismo. A la izquierda de tu texto vas a encontrar aquí justamente el programa del cartismo. La primera internacional. Los trabajadores se organizan. En el Reino Unido, el sindicalismo promovió una coalición entre obreros de varios países para reforzar la lucha interna a favor de la reforma de las leyes sindicales, laborales y de las relaciones industriales. En 1864, la visita de una delegación de obreros franceses a la ciudad de Londres concretó la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, conocida como la Primera Internacional. Avanzamos a la siguiente página de tu texto y tenemos ahí los movimientos artísticos del siglo XIX. Podemos mencionar, por ejemplo, la corriente del romanticismo. Surgió a inicios del siglo XIX como una forma de rechazo al racionalismo del siglo XVIII. El arte del romanticismo está relacionado con las creaciones fantásticas y con el paisaje. En arquitectura, los avances técnicos de la Segunda Revolución Industrial y el nacionalismo europeo se vieron proyectadas en el desarrollo del historicismo y la arquitectura de metal. En el historicismo, la arquitectura se inspiró en el arte exótico de las culturas china, árabe y egipcia debido al contacto de los imperios coloniales con estos pueblos. La arquitectura de metal se caracterizó por el empleo de materiales modernos como el hierro, el vidrio y el cemento. El Palacio de Cristal y la Torre Eiffel constituyen los mejores ejemplos. La pintura, el arte romántico nació unido a las corrientes nacionalistas y propició el rescate del folclore, el interés por las tradiciones medievales y el gusto por lo oriental, que llevan, en cierto sentido, a una afición por lo misterioso y exótico. Destaca, por ejemplo, el pintor francés Eugène Delacroix. El realismo se inspiró en la pobreza de los sectores sociales que surgieron con la Revolución Industrial. La pintura contó con representantes como Jean-François Millet y Gustave Courbet. En literatura destaca la obra de Honoré de Balzac. El impresionismo. Los artistas impresionistas estudiaron la realidad, el color y la luz. Convencidos de que la luz cambiaba a cada instante del día, se preocuparon por representarla sobre los objetos y los paisajes. Sus máximos representantes fueron Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir. Luego avanzamos ahora a la siguiente unidad de nuestro libro y vamos a llegar a la unidad 2 y a desarrollar el siguiente tema que lleva por título
un nuevo ordenamiento jurídico. Dos principios para fijar las fronteras. Entre 1810 y 1821 la mayoría de procesos independentistas en América Española habían terminado. Las diferentes repúblicas comenzaron a forjar su historia y a diseñar sus símbolos patrios. Esto les daría identidad y las haría distintas de las demás naciones. Las fronteras de las nuevas repúblicas se fijaron sobre la base de dos figuras jurídicas. El uti possidetis fue un principio basado en la idea como poseías, así poseerás. Esto significaba que los límites quedarían establecidos según se habían designado en la época virreinal. El otro principio, la libre determinación de los pueblos, apelaba a la voluntad de la población de una región que prefería pertenecer a una nación distinta a la que estaba establecida por el uti possidetis. Las audiencias, principio territorial. Durante la época colonial, los virreinatos americanos estuvieron integrados por audiencias. Por esta razón, la formación de los estados independientes se basó en las jurisdicciones que determinaron las audiencias. Por ejemplo, en el virreinato del Perú existían dos audiencias, Lima y Cusco. Al desintegrarse Gran Colombia, en 1830 surgieron como países Ecuador y Colombia sobre la base territorial de las audiencias de Quito y Nueva Granada. En el virreinato del Río de la Plata, Bolivia se creó a partir de la audiencia de Charcas y Argentina de la audiencia de Buenos Aires. Bien, aquí puedes encontrar justamente un mapa de las audiencias en América del Sur que se forman entre los siglos XVI y XVIII. Las comunicaciones. Culminado el establecimiento de los estados, la ausencia de vías de comunicación efectiva impedía la integración de los pueblos y ciudades. La política española durante el virreinato no se interesó en construir caminos y carreteras que comunicaran las principales ciudades con el interior de los territorios. Esto propició el aislamiento de las regiones, tanto así que el traslado de mercancías y de información podía tardar meses. Avanzamos a la siguiente hoja de nuestro texto. El Perú y sus fronteras. La historia de la delimitación de las fronteras peruanas se inició en 1821 con la proclamación de la independencia. Hacia 1825 el Perú limitaba por el norte con la Gran Colombia, por el este con el Imperio del Brasil y por el sur con la República de Bolivia. Los primeros problemas limítrofes surgieron en el norte con la disputa de los territorios de Maynas, Guayaquil y Jaén. Maynas pasó a formar parte de los territorios del territorio peruano. Guayaquil, por influencia de Simón Bolívar, fue anexado a la Gran Colombia y Jaén se unió al Perú por el principio de la libre determinación. Colombia, el primer conflicto limítrofe. La Gran Colombia, dirigida por Bolívar, exigió al Perú el pago de una deuda por los gastos de su ejército en la Guerra de Independencia y la entrega de los territorios de Jaén y Maynas. Ante la negativa del gobierno peruano, la Gran Colombia declaró la guerra al Perú en 1828. Después de varias batallas, el presidente José de la Mar firmó el Tratado de Girón de 1829, en el cual se comprometía a retirar sus tropas, crear una comisión de límites y devolver Guayaquil. En el tratado no se mencionó los territorios de Jaén y Maynas. Las relaciones con Ecuador. Ecuador se independizó de la Gran Colombia en 1830. 2 años después, representantes del Perú y Ecuador firmaron el Tratado Pando-Noboa de 1835, en el que se establecieron las fronteras. En 1841, sin embargo, Ecuador reclamó los territorios de Jaén y Maynas. El conflicto estalló en 1857, cuando Ecuador intentó vender territorios peruanos, por lo que el Perú le declaró la guerra. En 1860, el ejército peruano ocupó Guayaquil y Ecuador fue derrotado. El acuerdo llegó con la firma del Tratado de Mapasingue, que reconocía las fronteras establecidas entre ambos países. Muy bien, amiguinos, hasta aquí entonces nuestra clase por el día de hoy. Gracias.